Bueno, alcaldesa, si nos puede contar cuántas van a ser las casas de la comuna, quizás que van a ser parte de este proceso y la importancia que tiene también de información para los vecinos. Sí, bueno, primero que todo, comentarles que hoy día estamos reunidos para difundir el proceso de precenso, que es un proceso muy significativo y relevante para preparar el censo del próximo año. A nivel comunal tiene una repercusión bastante importante, ya que en base a los números que recoja el precenso se va a poder planificar el censo final y que tiene un significado para la elaboración de las políticas públicas como comuna, ¿cierto? Para la distribución de los per cápitas y para poder afinar, ¿cierto? Los detalles de cómo invertir mejor en nuestra ciudad, de cómo dirigir mejor con elementos de base contextuales y teóricos, ciertos fundamentos y bases teóricas para tomar mejores decisiones en nuestra comuna. Los datos en general los va a entregar el director del INE, pero comentarles que este precenso ya comenzó en nuestra comuna, que ya se está desarrollando por distintos barrios, hacer un llamado a los vecinos y vecinas a abrir sus puertas, a confiar. Los encuestadores no van a entrar a sus domicilios, sino que van a hacer preguntas muy específicas y generales, así que a perder el miedo y abrir las puertas para que este proceso se desarrolle de la mejor manera posible. Sin conocer datos reales todavía, ¿cuánto estima usted que ha crecido la población de Quilpué durante el último tiempo, que no está calculado? Sí, señalando que el último censo que se desarrolló, todos sabemos que tuvo dificultades, ¿cierto? Y que la verdad es que arrojó un dato que nosotros creemos que es muy menor de lo que hoy día está. El censo anterior hablaba de aproximadamente 158.000 personas. Nosotros creemos que con el crecimiento que ha tenido Quilpué, post pandemia sobre todo, nosotros ya tenemos que ir por los 170.000 o quizás un poco más habitantes dentro de Quilpué. Ahora, para que la gente entienda también en la casa qué tipo de proyectos quizás son los que nos permite entender que se pueden desarrollar con este tipo de información. Efectivamente, bueno, hoy día hay un tema que es muy concreto, ¿cierto? Y muy práctico, es cómo se distribuyen los per cápitas dentro de la ciudad, ¿cierto? Los per cápita o la plata que recibe por la ciudad se distribuye también por cada ciudadano, y eso se refleja en las políticas públicas de salud y en las políticas públicas, ¿cierto?, de educación, por ejemplo, que es algo muy tangible. Hoy día hay muchos habitantes en nuestra comuna, por ejemplo, que no están per capitados, y eso significa una presión, un costo que tiene que asumir la municipalidad, ¿cierto? Y que hoy día necesitamos despejar, y por supuesto para elaborar mejores políticas públicas. Por ejemplo, hoy día muchos vecinos nos dicen en tal sector necesitamos más carabineros porque nuestro sector ha crecido muchísimo. Y hoy día no tenemos datos que lo avalen, por lo tanto necesitamos esos datos para poder respaldar las decisiones que nosotros tomamos y hacer proyecciones de políticas y de inversiones en nuestra comuna. Muchas gracias, alcaldesa. Director, registro de su nombre y cargo. Cristian Letzkus, director regional de Instituto Nacional de Valparaíso en la región de Valparaíso. Bueno, director, cuéntenos un poco cuáles son las directrices generales de este proceso de precenso que se está realizando en la zona. Bueno, en realidad aquí en la comuna se está realizando el precenso, el cual es el primer levantamiento tanto de personas como de viviendas que se hace previo al próximo censo de población y vivienda, pero al mismo tiempo es una actualización cartográfica, porque si viene en terreno, ¿qué es lo que va a ver un ciudadano o una familia cualquiera? Van a golpear su puerta, van a consultarle cuánta gente vive en esta vivienda y después cuántos hombres y cuántas mujeres. Para el efecto del precenso no se va a preguntar nada más, pero para nosotros esa información es muy importante, porque en paralelo se va a hacer una actualización cartográfica sabiendo que hay muchas viviendas y también calles que están o sin nombre o viviendas sin número. Por lo tanto, eso nos va a poder permitir después estimar mejor las cargas de trabajo asociadas y programarnos para el próximo censo de población y vivienda. También sabiendo de que hay sectores en diferentes comunas que han tenido crecimientos inorgánicos en los cuales nosotros tenemos que evaluar. Por ejemplo, vamos a un sector, una villa en la cual nosotros proyectamos que hay, 80 viviendas y encontramos que hay 100, 150, 200 y más. Eso significa que para el momento del censo nosotros vamos a tener que programar tal vez una estrategia diferente de barrido, tal vez una estrategia diferente de levantamiento o asignar mayor número de censistas. Por eso es muy importante el proceso de precenso que se está realizando aquí, en particular en la comuna. Eso en relación al despliegue, director, pero por ejemplo las dudas de la gente de la casa, la vecina, el vecino, van a tener que entrar o no, tiene que haber claridad en eso y que nos pueda explicar también. Bueno, en realidad, tal como decía, las preguntas son muy simples. ¿Cuánta gente vive en esta vivienda? ¿Cuántos son hombres y cuántas mujeres? Por lo tanto, no es necesario que las personas entren, la persona nos puede atender inclusive desde fuera de la reja,
Y además comentar que cada uno de nuestros enumeradores está previamente identificado con una chaquetilla azul, con su jockey y con una credencial como esta. Credenciales que tienen un código QR, el cual lleva a la página del INE e identifica a la persona como funcionario del Instituto Nacional de Estadística. Una vez identificado el funcionario, ya sea para este proceso de precenso, como también para los otros levantamientos que nosotros realizamos mes a mes en las 36 comunas continentales de la región, ahí la invitación es a que confíe, dado que toda la información que recaba el INE es única y exclusivamente con fines estadísticos y no se utiliza ni se comparte de forma determinada o nominada. ¿Cómo se realizará el ingreso a terrenos que no estén regularizados o viviendas que sean tomas, por ejemplo, si que se tiene previsto? Nosotros tenemos el proceso de precenso, es un proceso que se realiza en todo el territorio de la comuna, tanto urbano como rural. Nosotros vamos a tocar todas las puertas y por eso tenemos que hacer una coordinación y estamos en eso con dirigentes, con juntas de vecinos para poder realizar este levantamiento en condominios, en edificios y también en zonas como las que usted menciona. De acuerdo. Muchas gracias, director. Gracias. Bueno, Seremi, si se puede referir a la confianza que debe tener la gente en este proceso. Se ha viralizado ampliamente un video en el que hay unas personas que insultaron a unos censistas del INE precisamente. ¿Cuál es el llamado que se hace del gobierno para evitar este tipo de hechos? Sí, lo primero, rechazamos evidentemente ese tipo de conducta. Nuestro llamado como autoridades de gobierno, tal como lo decía el director regional del INE, es a confiar en estos enumeradores que van a estar visitando nuestras casas y entender cuál es la finalidad de realizar este tipo de acciones, tanto el precenso como el censo, y que es poder obtener los insumos necesarios para finalmente crear y construir política pública y programas que lleguen a cubrir las necesidades reales, las urgencias de la ciudadanía. En ese sentido, ya lo decía la alcaldesa en sus palabras, poder contar con los datos comunales nos hace llegar con los recursos hacia donde más lo requieren, para poder saber si necesitamos un CEFAM u otro tipo de institución de salud pública, o si necesitamos o no una comisaría, o si necesitamos otra institución del Estado. Requerimos saber entonces, primero, cuántas personas hay en las comunas, y segundo, también importante saber en qué tipo de vivienda residen. Para eso es esto precenso, también para la actualización cartográfica, lo señalaba nuestro director, y por lo mismo el llamado es, no solo porque sea una obligación, y esto también es importante, porque hay multas aparejadas a quienes no respondan las preguntas tanto del precenso como el censo, sino también porque es un deber como ciudadanos para poder avanzar hacia un país que sea más desarrollado, un estado de bienestar, y entregar los recursos que finalmente son recursos de todos y de todas, a responder a esas urgencias que mueven a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región y de nuestro país. Seremi, este censo representa un desafío mayor, ya que el anterior no entregó datos exactos, por lo tanto va a ser todo nuevo desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que esperan también como gobierno obtener de este proceso cuando se complete? Por lo mismo, este ha sido un proceso sumamente serio, lo hemos conversado con las distintas instituciones, principalmente con INE. Es un proceso que se visualiza a partir del precenso, pero que se está trabajando desde muchos meses atrás y que se proyecta al 2024 con la culminación del censo. Nosotros tenemos un desafío que es no solamente actualizar los datos respecto del último censo, que es el de 2017, y que tuvo, por cierto, falencias aparejadas que todos conocemos, pero además de ese desafío, tenemos el desafío que sea serio, que sea concreto y que nos otorgue los instrumentos, los insumos, las estadísticas que requieren todas las instituciones públicas para finalmente los recursos del fisco se destinen hacia donde se requiera. A mí me gustaría hacerle una pregunta de un tema de actualidad, Seremi. A propósito del asalto del cual fue víctima el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, dos preguntas. Primero, ¿qué le parece que se haya visto esa autoridad involucrada en un hecho de violencia como este? Y segundo, yo sé que usted no maneja la seguridad en la región, pero sí conocer su opinión como vocera respecto de si los alcaldes deberían tener resguardo permanente desde el punto de vista policial para evitar estos hechos, o de aquellas autoridades que han sido amenazadas, o sea, que han denunciado públicamente algunos hechos vinculados a la ciudad. Bueno, lo primero es condenar absolutamente los hechos ocurridos al alcalde como primera autoridad de su comuna, así como cualquier ciudadano y ciudadana que es víctima de violencia en nuestra región y nuestro país. Ahí no hay medias tintas.
evidentemente lo condenamos, se están haciendo los estudios, las investigaciones del caso. Nuestra ministra del Interior, así como nuestro subsecretario el día de hoy han señalado que han tomado contacto con el alcalde, que aún no hay hechos concretos que lo vinculen efectivamente a ciertas represalias por ser autoridad, pero aunque esto no sea así, de igual forma es absolutamente condenable, y ahí nosotros como gobierno establecemos un canal permanente de comunicación con los alcaldes como primera autoridad, pero también con la Asociación de Municipalidades. Hay una mesa permanente del Ministerio del Interior que trabaja en temas de seguridad con los municipios, precisamente para que ni sus autoridades ni sus vecinos, habitantes de las comunas, sean víctimas de violencia. Y por lo mismo, como gobierno hemos instalado la agenda de seguridad como una de nuestras prioridades para no cederle más terreno a la delincuencia, sino que seamos los ciudadanos quienes retomemos los espacios, tanto públicos, pero también nos sintamos seguros en nuestros hogares. Gracias, chicos. Que le pasen también la información a sus vecinos, a sus vecinas, a sus familiares y no cooperen. Eso, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Pero sí, es importante que ustedes puedan abrir la puerta y responder estas preguntas. No es necesario. Van a investigar las casas, no van a entrar a todos los chiquillos y le van a hacer dos preguntas. Ya las explicaciones, ayudarnos a difundir, a no tener miedo y poder... Seremi de Minería en la de Valparaíso. Pero ahí también va la Quería capacidad preguntarle... Hay un... Y hacemos un despliegue operativo de hecho. El trabajo curricular de esos talleres, entonces tiene una perspectiva. Tiene suerte porque mi madre, yo en estos momentos estoy viviendo con mi madre que tiene 101 años. Claro, una de las personas más antiguas de Un año en el país. Ya. ¿Podría realizarle dos preguntas? Ya. ¿Cuántas personas viven en